Hola, hola, estimadas licenciadas, bienvenidas a esta primera cápsula para poder retomar el contenido temático acerca de la materia medicina social y preventiva ante conflictos, ¿ok? En esta primera clase vamos a estar comentando todo lo relevante acerca de qué pasa con esta parte de la salud pública, cómo podemos reintegrar también los conocimientos y cómo esto nos va a ir construyendo pues también una metodología para poder intervenir. Ustedes como licenciadas dentro de esta función, licenciados dentro de esta función de los derechos humanos, pues prácticamente tenemos que ir revisando cómo la sociedad en sí tiene que ir efectuando también la condicionante dentro del concepto de la salud y la salud pública, cómo podemos ir reintegrando todo esto mediante la mediación de los conflictos, dentro de la mediación, dentro de lo que podemos reintegrar con las personas. Entonces, aquí prácticamente tenemos que ir revisando cómo la salud también forma parte importante acerca de lo que podemos simbólicamente representar con las y los demás. La salud entra como una función en el cual pues tenemos que ir identificando también la ausencia de enfermedad, el estado del bienestar físico, psíquico y social, según la OMS en 1946, se va reintegrando mucho esta parte importante para poder comprender y sistematizar los conocimientos acerca de cómo podemos ir procesando la integración hacia el medio social, ¿ok? Entonces, esta parte de la medicina social, esta parte de la prevención de los conflictos y cómo podemos ir actuando y también sensibilizando, nos ayudan a generar un amplio espacio y apertura significativamente para poder ir permitiendo que las y los ciudadanos lleven una vida social productiva, lleven una vida económicamente productiva y todo esto, pues, se ajuste sistemáticamente a las experiencias de las y los ciudadanos, ¿ok? Y en términos de evolución y en términos dentro de este sistema, dentro de la fundamentación metodológica de la medicina social, pues se tiene que ir generando también la apertura y el simbolismo en función a la medida de la salud, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar entre los conflictos que van a haber revisiones y prevención de los conflictos en la actualidad por la tasa de mortalidad. Esta parte de la tasa de la mortalidad va a ir generando también específicamente la esperanza de vida que tenga una persona, la esperanza en cuanto a un conflicto, la esperanza entre una reintegración a los conocimientos básicos para poder actuar. Cuando nosotros hablamos dentro de la medición de la salud, podemos ir comentando pues prácticamente todo aquello que yo voy vivenciando y voy estructurando para ir conociendo mi medio social. Medicina social y preventiva ante situaciones de conflicto, pues nos van a ir ayudando también a ir representando la imagen selectiva de todo lo que podemos ir identificando, ¿no? La morbilidad, en cómo es percibido, la atención, la autovaloración también del estado de salud, pues nos van a dejar un espacio también para ir simplificando y conociendo la gama y la reintegración de cada una y cada uno de estos aspectos. ¿Cómo podemos ir anclando? La medicina social va a ir analizando, interpretando y también sistematizando todo lo que en su alrededor va a encontrar. Aquí lo importante es que nosotras y nosotros tengamos como que esta apertura al cambio, esta apertura a lo que podemos ir pues prácticamente generando y cómo eso nos da también la sistematización y el conocimiento básico para poder conceptualizar las cosas, para poder ir generando esta apertura, para poder ir también identificando los determinantes de la salud, ¿no? Tanto en esta función de la salud como en la enfermedad, que pues prácticamente son muy influenciables, hay factores individuales, sociales, culturales, económicos y ambientales, ¿no? Esta parte de la prevención ante conflictos en la actualidad pues, nos van a generar cuestiones dentro de la integración de la medicina social. Una parte importante son los factores individuales, que eso es desde mi conceptualización, cómo me siento, cómo voy desarrollando mi capacidad de integración. La función social, que puede hacer que yo me sienta muy bien, pero a veces hay bueno, el ejemplo de la pandemia, y me enfermo por esto, la cultura, cómo también eso influencia también mi capacidad de análisis, lo económico también como un factor determinante de la salud y los aspectos ambientales, ¿no? Los conflictos ambientales, inclusive en la actualidad, han generado una apertura para poder ir comprendiendo y evolucionando acerca de cómo podemos ir trabajando, cómo podemos ir reintegrando pues prácticamente y panorámicamente todo esto que me va a servir para poder ir generando una apertura al cambio.
¿Ok? Estos determinantes dentro de los factores individuales, sociales, económicos, para ir comentando el tema de la salud, dan una determinante también dentro de la comunidad. Según el modelo de Lalonde, en 1974, él empieza a reintegrar un modelo sistematizado para poder retomar la medicina social. La biología humana nos dice dentro de este modelo de Lalonde que es una carga genética y que va generando un proceso de envejecimiento, ¿no? Nosotros nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y al final nos morimos. En cada una de estas partes y episodios cronológicos de nuestra vida, vamos generando antecedentes. Esta biología humana es nuestra carga genética. Tenemos que ir viendo cómo yo recepciono los estímulos ambientales, los estímulos sociales, cómo es mi calidad dentro de mi individualismo y cómo el proceso del envejecimiento pues es una parte paulatina dentro del desarrollo humano. Nacemos con una intencionalidad de ir evolucionando y de ir transmitiendo y generando una determinante dentro de mi salud en función a la comunidad o a los estímulos que tenga a mi alrededor. Otra parte es esta parte del medio ambiente, la contaminación física, la química, la biológica, la social y la cultural. Vamos desarrollando nuestras habilidades, nuestras aptitudes. No es lo mismo crecer en un clima frío, un clima cálido, un clima templado, un clima húmedo. Entonces, también vamos viendo las funciones culturales y sociales dentro de crecer en una sociedad civilizada a una que es rural, ¿no? Hay índices en funciones biológicas y químicas, ¿no? Entonces, este determinante de la salud dentro de la medicina social nos ayuda a comprender mucho el por qué también el medio ambiente, aunado a esta parte de la biología humana, van influenciando mucho sobre nuestro proceso de desarrollo humano, sobre nuestro proceso de crecimiento y más que nada sobre nuestro proceso de salud. ¿Okay? Otra parte que lleva muy ad hoc a la biología humana, pero este es de un trabajo individual, es nuestro estilo de vida y cómo nuestra conducta de salud se va estigmando, se va procesando dentro de lo que podemos ir indagando. Aquí podemos hablar dentro del estilo de vida, cómo me alimento, de qué manera voy generando nutrientes, si trabajo, estudio, si convivo con la familia, si soy sedentario, si he consumido algunas sustancias nocivas para mi salud, como las drogas, como el alcohol, ¿ok? Y todas estas funciones que van determinando también nuestra salud como comunidad. Hay una parte del sistema de asistencia sanitaria que aquí pues, prácticamente también es una determinante muy importante. Hace rato comentaba yo las determinantes de la salud como un factor individual, que es todo esto, lo biológico, mis estilos de vida, lo social y cultural, desde el ambientalismo, cómo se va desarrollando, lo económico y servicial, que es también una parte importante que va determinando la salud de la comunidad. No es lo mismo tener un sistema de salud en una sociedad civilizada a una rural. ¿Por qué? Porque la asistencia sanitaria es diferente. En muchos lugares no hay una condicionante o no hay un procesamiento donde puedan estar médicos especializados para poder llevar el acompañamiento ante las necesidades de salud, que es pues, también relativo en una sociedad civilizada. Entonces, aquí tenemos que ir identificando también el tipo de servicios sanitarios, la equidad y la utilización de los mismos. También hay una comparatividad para ir determinando la salud dentro de las comunidades sociales en torno a esta parte sociocultural. Muchas veces vamos a ir viendo todo lo homeópato, toda la construcción dentro de la biología humana, el entorno, el estilo de vida y el sistema de los ciudadanos, ¿no? Algo también dentro de lo genético, que es esta parte del estilo de vida, es como yo voy desarrollando también mi capacidad de medicina integrativa y cómo eso va ayudando también y abona mucho a la construcción del medio social. El ambiente, pues físico, geográfico y climatológico interfieren mucho en nuestra función genética, en cómo nos adaptamos, en cómo contribuimos, el tipo de determinante social, el familiar, laboral y otros entornos como la escuela, como los parques recreativos, los espacios culturales, también van dando condiciones dentro de lo que podemos ir analizando para ir viendo nuestras condiciones de vida. ¿Ok? Esta parte también es muy importante, el poder ir reintegrando la salud pública. La salud pública pues prácticamente va abonando y nos da el arte de ir impidiendo las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud mediante el esfuerzo organizado de la comunidad, pero prácticamente implementa una estrategia que nos va a ir construyendo. Si nosotros hablamos dentro de la salud pública, en esta función de los derechos humanos, todos tenemos el derecho a la salud. Entonces,
Algo que pasa dentro de esta prevención ante algunos conflictos es cómo yo puedo frenar un conflicto social para no generar en algún momento algún testimonio, alguna anécdota o alguna secuencia de riesgo en donde pueda una persona quedar herida, ¿no? Hasta el día de hoy podemos ir hablando de los conflictos sociales en donde hay alteraciones, en donde hay daños físicos, daños culturales, daños a la integración social. Entonces, esta parte de la salud pública pues se va a ir encargando de ir revisando la medicina social y pues prácticamente va a ir organizando, dirigiendo los esfuerzos dentro de la colectividad para que se pueda destinar una unicidad a quien se debe de proteger, van a ir promoviendo y restaurando la salud de las y los habitantes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir previniendo esto? También es como que sistematizando y también otorgando el privilegio de poder generar objetivos para con la salud, ¿no? Tenemos que estar en constante vigilancia en la salud de la población y las necesidades que se vayan presentando. Debemos de ir desarrollando también una apertura para las cuestiones políticas de la salud. Debemos de ir garantizando las prestaciones de los servicios sanitarios. Muchas veces nos vamos a encontrar que ante conflictos sociales, ante conflictos dentro de esta ideología, se van a ir expandiendo algunas necesidades sociales. No nos vayamos muy lejos. Cuando estuvo el área de COVID, pues fue muy sistematizado como el sistema hospitalario generó conflicto en esta idealización de prestar servicio a personas que tenían un rango específico de COVID, pero desplazaban siempre la secuencia y atención de las y los demás. Frenábamos el conflicto social, necesitábamos medicamentos, necesitábamos cubrebocas, gel antibacterial. Entonces, eso pues prácticamente también es cómo podemos actuar ante esos conflictos sociales, cómo podemos prevenir también esto para ir reintegrando una medicina social ante lo que nos va a generar una apertura de confianza, una sistematización y cómo esto también va a ir generando énfasis en la responsabilidad colectiva sobre la salud, ¿no? La salud pública, entonces, como tal, está dirigida para toda la población, sin ir descartando esto, pero obviamente hay conflictos sociales que van alterando mucho el sistema, hacen una puntualización y se desarrolla pues prácticamente colocando una énfasis para con la prevención, genera una atención ante estos factores de riesgo y va determinando las calidades sociales, económicas y culturales para poder ir incrementando el rango de la salud. También hay una aproximación multidisciplinaria. La medicina social trabaja mucho con la fundamentación social, o sea, vamos a ir viendo la colectividad, la interdisciplinariedad y cómo también esto va generando estrategias para poder trabajar por la salud pública. Entonces, en énfasis, esto nos va a ir regresando a una metodología de trabajo en donde la medicina social, encargándose de la salud pública, pues se encarga de la protección de la salud, de la prevención de las enfermedades, la prevención de conflictos, promueve también cómo podemos resguardar nuestra salud y cómo podemos ir restaurando también la generalización de nuestra restauración de la salud. También protege esta parte y genera una prevención de la enfermedad, va promoviendo, va restaurando y estas acciones dentro de la protección de la salud son aquellas acciones que van incidiendo sobre el saneamiento ambiental, la vigilancia, control de agentes físicos. Ejemplo, lo que pasa pues comúnmente en esta función del conflicto social que tal vez pueda pasar en el Estado de México, en el Distrito Federal, es que las sistematizaciones de las emisiones de gases o bioquímicos que van alterando la función respiratoria de las personas. Entonces ahí hablamos de una prevención ecológica también para ir viendo el ambiente físico y cómo eso también pueda generar una alteración dentro de la salud pública de las personas, ¿no? Entonces se tiene que ir generando un control, una vigilancia acerca de los agentes químicos, biológicos representados en cada uno de los elementos del medio, ¿no? Y esto significativamente en los lugares de convivencia humana. Ejemplo también de ello es la función de intervención y prevención. COVID nos vino a regresar la apertura de usar tapabocas, de lavarnos constantemente las manos. Los lugares físicos eran dentro de una aglomeración controlada para que no pudiera haber mucho contacto, sana distancia, ¿no? Que es todo lo que también se encarga de esta función de la medicina social para prevenir los grados de riesgo ante las situaciones conflictivas actuales. ¿Sale? Otra parte es cómo se van inspeccionando, van recogiéndose cuestiones de muestras, análisis, en cuestión a todo lo que se vaya presentando. También el saneamiento ambiental está muy representado sobre la contaminación atmosférica, la emisión de gases tóxicos, la lluvia ácida y todo esto que también va alterando el control dentro de la salud humana.
Otra parte importante también son el control y la calidad de los medicamentos, los alimentos, el medio laboral, que también es importante, y cómo esto también nos ayuda a ir previniendo, ¿no? Entonces, la prevención de las enfermedades pues, nos dice que es un conjunto de medidas encaminadas que prácticamente van limitando el progreso de la enfermedad. En cualquier estado de desarrollo, pues se va reduciendo su probabilidad o aparición en donde se interrumpe o se lentece la progresión. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a ir preveniendo la enfermedad? La prevención de la enfermedad nos dice que primero tenemos que revisar nuestra salud. Empieza una pauta dentro de los niveles, dentro de la prevención, que es el inicio de la enfermedad. Punto es crítico irreversible porque prácticamente se va a detectar y se va a desarrollar la enfermedad hasta llegarnos a unas condiciones de riesgo. Empezamos a hablar dentro de la fase inicial, la clínica y la fase de la resolución. La historia dentro de la construcción de la enfermedad nos va a ir hablando desde que nos podemos encontrar sanos, ante algún conflicto social nos puede alterar algo físicamente, debemos de identificar los factores de riesgo de la exposición. Ejemplo de ello es COVID. Yo sé que es un conflicto social el día de hoy y estoy sano y me expongo en una fase inicial con una persona que tuvo pues prácticamente COVID, pues ya tengo un factor de riesgo expositivo, ¿ok? Puede iniciar una sintomatología en mí o no, independientemente de cómo mi carga biológica vaya representando esta parte del virus. Y después, la fase inicial, hay una parte subclínica donde me van diagnosticando mediante la secuencia de análisis cómo es mi salud dentro de mi calidad organísmica y se genera un factor de pronóstico. El factor de pronóstico ya es donde se va resignando el diagnóstico y hay una parte que se llama pues prácticamente fase de inicio clínico y de resolución. La fase de inicio es cuando nosotros tenemos una prevención primaria. Si estoy sano, pues obviamente no me voy a exponer con alguien que esté enfermo. En este caso, la situación de COVID, uso mi tapabocas. Y si no lo usé, pues ya ahí se inicia una parte inicial en donde se genera pues una prevención secundaria, donde se tiene que vigilar la salud para ir descartando posiblemente el contagio de COVID. Viene lo que es el diagnóstico, si se representa asertivo, afirmativo o negativo, pues ya prácticamente nos quedamos en la fase subclínica, vigilamos la salud y prevenimos mediante una función de curación, ¿sale? El factor de pronóstico es la fase de resolución, donde nosotros ya debemos de tener una rehabilitación. Digamos, me expuse, tuve un factor de riesgo, tuve una etapa inicial, me diagnosticaron, salí negativo o positivo. Si fue negativo, solo llevo el procesamiento de cuidado. Y si el diagnóstico fue positivo, pues ya me genera un factor de pronóstico en donde tengo que darme la fase de resolución, en donde ya prácticamente hablamos de la curación. ¿Ok? Aquí ya la rehabilitación y todo lo que podemos ir generando. Estos niveles nos ayudan pues, prácticamente a ir generando una prevención en la salud pública social. El nivel de prevención primaria, pues va actuando antes de que aparezca la enfermedad. El ejemplo, pues prácticamente cómo mejorar estas condiciones. La fase de prevención hasta el día de hoy en los conflictos sociales se puede representar en la implementación de las vacunas para prevenir el COVID, ¿no? La secundaria es intervenir la fase presintomático. Aquí prácticamente la parte secundaria va a ir interviniendo la fase presintomática. Ya me diagnosticaron, ya estoy iniciando, ya estoy explorando. Entonces, aquí es como detectar precozmente aquello que me va a ir alterando. Si tengo cáncer, si tengo una hernia, si tengo algún tumor. Entonces, nosotros tenemos una intervención y detectamos precozmente aquella sintomatología o secuencia de alteración organísmica que me pueda interrumpir mi proceso de vida. El nivel de prevención terciario, pues prácticamente nos habla que la persona ya está enferma. Entonces, aquí lo que se va a hacer pues, prácticamente es dar la asistencia sanitaria habitual. Esto para poder frenar, para poder generar la parte de la curación y la resolución de todo este tercer nivel. Acá pues prácticamente debemos de ir generando muchos campos de acción, muchos campos interdisciplinarios que nos pueden ayudar también a simbolizar y a reintegrar todo lo que yo quiero hacer. Las funciones de la promoción de la salud, pues nos dice que tenemos que tener una defensa, debemos estar capacitados, debemos de tener también una atención primaria, una atención especializada, que prácticamente se enfoca en la puntualización de la enfermedad. La salud pública como tal, entonces, se encarga de ir viendo las situaciones sanitarias que en una población van representando
presentando ante algún conflicto, van a ir identificando las características que van trascendiendo en esta parte de la preocupación individual y social para ir alcanzando a la sociedad. Las funciones pues, prácticamente es de valoración y vigilancia del estado de la salud de la población, qué se puede generar en cuanto a conflicto, cómo se puede resolver, cómo pueden ir también generando la identificación acerca de la estimulación dentro de lo que se puede exponer una persona. También está la implementación de gestiones eficientes para poder generar estrategias de salud pública, que esto es muy importante y hay que puntualizar mucho sobre esta función porque a veces nos tenemos que poner en el lugar de todas y de todos para ir comprendiendo mucho el panorama y resolviendo también el contraste dentro de la salud y medicina social. También está esta parte de ir desarrollando programas y servicios para ir previniendo dentro de la acción directa la salud pública, ¿no? Y cómo también puede ir generando y promoviendo desarrollo de programas y servicios. Hay algo que comúnmente se hace que es la salud y la salud en casa, ¿no? Que es programas dentro de ir visitando colonias para poder ir previniendo algún conflicto social. Aseguramiento de la provisión y servicios sanitarios efectivos, quiere decir que también debemos ir viendo todos estos aseguramientos de que todo esté bien respaldado, de que los servicios sanitarios sean efectivos y más que nada que sean accesibles, de calidad y dirigidos pues, prácticamente a prevenir y a restaurar la salud social. ¿Okay? También hay una evaluación dentro de las estrategias políticas y los servicios de salud pública, que también es un tema bien importante porque a veces se tiene que ir generando la implementación de cada uno de estos aspectos. Y prácticamente desde esta implementación, desde esta unicidad, toda esta integración, pues podemos encontrar que la medicina social y preventiva ante situaciones de conflictos, pues trabaja pues plenamente en cuestión al concepto de la salud, ¿no? De ella depende pues prácticamente una filosofía de la comprensión, de la integración social, en cómo podemos alcanzarla y cómo los dispositivos se pueden ir pues prácticamente implementando para poder conseguirla. Aquí lo importante también es que en medicina social y preventiva en situaciones de conflicto nos va a generar también la percepción dentro de los espacios socioculturales, socioeconómicos y cómo algunas cuestiones de riñas políticas, de riñas públicas, de algunas alteraciones sociales, en algún momento afectan mucho a la medicina social. También es ir revisando las indicaciones de la salud como variables que son muy susceptibles de ser medidas en cuanto al reflejo de la salud de la comunidad. Esto también es interesante para ir retomando, para ir comprendiendo también la ideología, la sistematización y todo lo que va a ir abonando y construyendo nuestra capacidad de acompañamiento para con la población. Otra parte importante es la historia natural de la enfermedad, la evolución que sigue en esta ausencia de intervención, de procesamiento y cómo los niveles de prevención se establecen según la fase de actuación. ¿Okay? Acá lo importante es que nosotros también veamos los objetivos dentro de la integración de la medicina social y cómo la salud pública se encarga de ir vigilando el estado de la salud de la población, pero más que nada también cómo a veces se genera conflicto y cómo se cumplen y se desarrollan necesidades y pues dentro de esta función política socioeconómica también se debe implementar el aspecto de ir desarrollando mejores políticas de salud que van a ir garantizando pues prácticamente la prestación de servicios sanitarios. Imagínense si tuviéramos un complot, una riña social y no hay una función dentro de la medicina social para ir generando espacios sanitarios en donde usted pueda acudir a alguien que ya fue golpeado, alguien que quedó convaleciente, alguien que se desmayó, ¿no? En función a esta parte de los conflictos sociales. Es aquí en donde tenemos que ir sensibilizando y desarrollando las funciones de la salud pública para poder generar una interdisciplina más extensa, más armónica, pero que por lo tal también nos dé una capacidad y una integración dentro de lo que nos va a servir. ¿Ok? Entonces, en énfasis y en conclusión, esta parte nos va a ir también reintegrando parte importante de lo que podemos ir trabajando. Son características necesarias que tenemos que ir encaminando para ir comprendiendo la parte de la medicina social. Como tal, la medicina social se encarga de ir revisando el constructo social, cómo está, cómo se ven, cómo se sienten, cómo deben de mejorar. Y dentro de esta epistemología sistematizada de la medicina social, también hay que ir revisando los niveles de actuación preventiva, cómo podemos generar estrategias,
que se debe de encaminar para ir procesando también el cambio simbólico. Y algo que también es muy alternativo, muy interesante, es cómo también nosotros y nosotras podemos ir abonando dentro de nuestra conceptualización puntos y estrategias clave que nos van a ayudar a lo largo del tiempo a comprender las necesidades sociales, ¿no? Entonces, al término de prevención, de medicina social y preventiva, pues prácticamente nos ayudan a ir generando nuestros objetivos específicos y generales en función a lo que queremos rescatar dentro de la reintegración social, sobre cómo podemos prevenir, qué podemos hacer, qué se puede hacer, cómo, cuándo y dónde, y cómo también eso nos da algo interesante para poder ir abonando y construyendo la metodología del trabajo. Es interesante toda esta puntualización. Ustedes como prácticamente licenciados en Derechos Humanos, pues se tienen que encargar también de cómo se gestionan estas funciones de la salud pública. En muchos casos, pues van a ir viendo o van a ir observando que a veces se les frena la salud pública a las personas, que a veces no hay un acceso significativo para esta parte de la recuperación de la salud pública. Es ahí donde debemos de ir planteando y programando y también y prevenir estos campos de acción, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que tienen alguna alteración dentro de su nivel de salud y por cuestiones de evasión de estos derechos, pues no se les presta la atención sistematizada, son discriminadas, discriminados? Entonces, es aquí donde también debemos ir viendo pues, qué podemos hacer para ir sensibilizando los campos de acción. Los conflictos sociales, como tal, pues siempre van a generar ansiedad, miedo, pánico, acciones físicas, daños físicos colaterales, que también van a ir pues, prácticamente de la mano a la reintegración y a la funcionalidad de la comprensión acerca de la medicina social. Es un tema importante, es un tema muy significativo, es algo que podemos ir pues, prácticamente encaminando a partir de todo lo que podemos ir procesando y reintegrando. Es mucho de comprensión a estos escenarios sociales, es mucho de comprensión también de todo lo relativo que tenemos en nuestra vida social y cómo también podemos interactuar y complacer también algunas necesidades básicas para que en su momento también esto vaya generando una apertura y un cambio. ¿Ok? Entonces, en énfasis, esta primera clase es comentar prácticamente todo esto, cómo también todo esto es relativo, cómo esto también nos da un simbolismo, nos da un significado y cómo también podemos ir preveniendo, cómo podemos ir generando estrategias, en cómo podemos ir también trabajando los niveles de prevención y cómo también profundizar cada uno de estos temas dentro de las soluciones a estímulos externos, ¿no? Hablar de todo este tema, pues también va generando mucha sensibilidad, mucha apertura, mucho cambio, pero más que nada también nos da el simbolismo sobre qué debemos de trabajar, cómo debemos de trabajar y hasta qué resultados viables y pues prácticamente sistematizado yo voy a ir pues, prácticamente construyendo mi vida social y relativamente cómo yo voy influenciando también esta capacidad de análisis. ¿Ok? Pues bueno, de mi parte sería todo. El procesamiento dentro de esta materia es algo muy didáctico, entonces los trabajos que ustedes vayan presentando van a ser de mucha ayuda para ir comprendiendo toda esta parte nosológica dentro de la medicina social. Las acciones preventivas pues, son muy necesarias para poder trabajar esta coordinación y los conflictos sociales que al día actual y al momento actual también han formado y tenido parte importante también para influenciar las condiciones de la medicina social. ¿Ok? Pues bueno, me despido deseándoles la mejor de la suerte. Espero que este contenido en video les vaya ayudando y les vaya resolviendo también algunas dudas acerca de qué es lo que se puede ir implementando en la fundamentación de los derechos humanos, del desarrollo humano y de la reintegración sistematizada a la comprensión a los espacios y medios naturales y físicos. Y cómo también eso genera también condiciones dentro de la adaptación. Simbólicamente esto también nos deja muchas herramientas a trabajar, muchas herramientas a comprender y relativamente a cómo podemos acceder también a una buena implementación a nuestros accesos a los derechos humanos. ¿Ok? Pues bueno, gustado de saludarles, gustado de acompañarles en esta pequeña clase para ir aperturando la materia. Ante cualquier duda o comentario, pues no duden en escribir en foro, de revisar la clase para ir comentando las ideas fuerza, si quieren abonar y complementar dentro de la experiencia, las dudas selectivas que se les vayan presentando y pues voy a quedar al margen de ello para poder responder y más que nada para darles un acompañamiento más ameno y más estructurado a la materia de medicina social y preventiva ante situaciones de conflicto. ¿Ok?
¿Ok? Pues bendecido día, nos estamos viendo en la próxima sesión, cuídense mucho, les mando un enorme abrazo a la distancia y les deseo el total de los éxitos. Hasta luego.